Entonces, regresamos. Dijimos lo siguiente. Toda parte de la ecuación 1, vamos a ponerle nombre a las ecuaciones. Es uno de los grandes problemas que tenemos los matemáticos, no ponerle nombre a las cosas. Y entonces, bien. La ecuación 1 se construye a partir del principio de la conservación de la energía. Porque estamos hablando de que cuando un objeto se mueve tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, como el ejemplo de este plano inclinado, entonces tenemos tanto energía potencial como energía cinética. La energía cinética actúa en forma horizontal, es decir, un auto que se mueve lleva energía cinética, pero no lleva energía potencial. Para que el auto lleve energía potencial, entonces tendría que moverse en sentido vertical. Si un auto está subiendo una pendiente, entonces sí que está realizando energía potencial. Porque la energía potencial se llama potencial porque lo que hace es ir en contra del campo conservativo gravitatorio. Entonces, cuando vas en contra del campo conservativo gravitatorio, indica que estás aplicando una energía potencial. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que la energía potencial al final del movimiento vale 0. Y también por eso nos atrevemos a decir que en un inicio la energía cinética del objeto vale 0. ¿Por qué? Pues porque parte del reposo. El ejercicio no indica que parte de una velocidad inicial, parte de una velocidad de 0 metros por segundo. Entonces, por eso la ecuación 1 se convierte en la ecuación 3, en donde la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final, donde la energía potencial se define con la ecuación 2, de esta forma, la masa por la gravedad por la altura, y la energía cinética se define como la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Está compartiendo pantalla, profe? Ah, es que no se ve nada, profe. Bueno, quiero creer que me siguen escuchando y que no hay dudas, ¿no? Entonces, si continuamos, ahora lo que es importante es que la energía potencial utiliza la altura, y en este caso no conocemos la altura, pero se puede calcular. ¿Cómo se calcula la altura de este triángulo? Es decir, ¿cuál es la altura de este triángulo? Como es un triángulo isósceles, porque tiene un ángulo de 45 y 45, si la base mide 1, ¿cuánto va a medir la altura? 1 metro. Profe. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Todos saben por qué la altura es de 1 metro también? ¿Ahí todo está claro? Profe. No se ve nada, profe. Híjole, según yo estoy compartiendo pantalla. A ver, ustedes díganme por favor si pueden ver ahí mi pantalla. ¿Ya se ve, chicos? ¿Ya, verdad? Sí, ya. Chicos, ¿ahí pueden ver mi pantalla? Ya, ok. Gracias. Entonces, una vez más, regresando aquí al problema. Ya mencioné la ecuación 1, ya mencioné que se construye de la ecuación 1 a la ecuación 3, y para poder trabajar la ecuación 3 es necesario ocupar la ecuación 2. Bien. Entonces, para poder ocupar la ecuación 3, nos apoyamos de la ecuación 2,
Y entonces la energía potencial inicial que nos pide, dada la ecuación 2, nos pide la masa por la gravedad por la altura. Y la energía cinética final que nos pide, la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Bien, entonces ya estamos cerca. Ahora, esto se convierte en una ecuación 4, ¿no? De igualdad, la ecuación 4. Pero fíjate que para que yo pueda trabajar la ecuación 4, pues desconozco algunos datos, ¿no? Entonces, los datos que aquí me pediría sería, o los que tendría que decir de un inicio sería la altura. La pregunta es, ¿cuánto vale esta altura? 1 metro. ¿Sí? Si todos están de acuerdo ahí con que vale 1 metro, esta altura, entonces esta fórmula, pues, se simplifica todavía, ¿no? Se simplifica todavía más porque si la altura vale 1 metro, entonces la ecuación 4 se reescribe como. Si la altura mide 1 metro, entonces la ecuación 4 se escribe como masa por gravedad igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y de aquí podemos despejar la altura, perdón, despejar la velocidad, que es prácticamente el dato que me están solicitando. La ecuación 4 se convierte en la ecuación 5. Y entonces para trabajar, para seguir continuando, aquí entonces por la ley de la uniformidad, si 2 se está dividiendo, puede pasar y multiplicar a 2 veces la masa por la gravedad igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces esto se convierte en la ecuación 6. De la ecuación 6 se puede cancelar directamente la masa porque es producto en ambos lados. Y entonces, al final, ¿qué nos queda? Si me dan permiso, borro la ecuación 1. Y entonces de la ecuación 1 nos queda lo siguiente. Que 2 veces la gravedad es igual a la velocidad al cuadrado. Donde la gravedad, ¿cuánto mide? Es una constante, ¿verdad? Esta es la ecuación 7. Y entonces la ecuación 7 se convierte en la ecuación 8 cuando sustituyo la gravedad por 0.81 metros, ¿no? Sobre segundo al cuadrado. Igual con velocidad al cuadrado. Y entonces, como a mí no me interesa la velocidad, me interesa a mí no me interesa la velocidad al cuadrado, me interesa la velocidad. Entonces la ecuación 8 se convierte en la ecuación 9 si sacamos raíz cuadrada, ¿no? Pues voy a borrar la ecuación 3. La ecuación 3 se va y entonces la ecuación 9, el doble de 9.81, 9.81 por 2, este es 19.62 metros por segundo al cuadrado. Y entonces si yo le saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿qué obtengo? Obtengo la ecuación número 10, la ecuación 9. Y entonces la ecuación 9 se convierte en la ecuación 10 al sacar raíz cuadrada, ¿no? Y entonces del lado derecho, la velocidad se cancela con el cuadrado, me queda la velocidad final, que es la raíz cuadrada de 19.62. Entonces esto en raíz me da 4.42, aproximadamente 4.43, ¿no? ¿En qué unidades? 4.43 metros sobre segundo, que es en la forma en cómo se miden las velocidades.
Y entonces este nos daría precisamente el inciso C, 4.43 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo contestamos, lo resolvemos, pero pues sí, aquí hay que hacer algunos comentarios, ¿no? ¿Qué comentarios tendríamos que hacer? Primero, pues tienen que recordar, ¿no? Esto que yo olvidé, que tiene que ver con el principio de la conservación de la energía. ¿Qué dice el principio de la conservación de la energía? Que la suma de la velocidad, perdón, de la energía cinética inicial más la energía potencial inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Es una igualdad por el principio de la conservación de la energía. Y entonces desde ahí se construye todo este proceso, sabiendo que en un inicio la velocidad es cero, pues la energía cinética no existe, y sabiendo que el objeto va a terminar su recorrido en el suelo, pues entonces se entiende que la energía potencial final también vale cero. De ahí, entonces, la igualdad de energía cinética inicial es igual, perdón, la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final, y conociendo la estructura y forma de cada una de las energías, cinética y potencial, pues entonces se puede construir sustituyendo los datos de este ejercicio, conociendo también la altura y la gravedad, porque también ese es un dato que tienes que conocer, la constante gravitacional, pues entonces se puede llegar a este valor, 4.43 metros por segundo. Bien, entonces, es correcto el planteamiento que te comentó tu maestro, Julia. Bueno, no sé si después de haberlo explicado ya te quedó más claro o prevalece la duda. Si quieres lo podemos explicar. Los demás también, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe, ya sí le entendí. Bien, entonces, si no hay dudas, podemos continuar. ¿Dudas a los demás? Anthony, Diego, Cristi, Luis, ¿alguna duda con este ejercicio? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Excelente. Bien. Sí, una duda que nos causó mucha intriga, ¿no? Desde la última ocasión que tuvimos clase en línea. Bueno. Bien, entonces así es como proseguimos. Ahora, bueno, este ya lo dejamos atrás, que ya quedó contestado. Bien, y entonces ahora, si no hay dudas, vamos a avanzar con algunas otras dudas que tengan de otras guías u otros ejercicios. ¿Alguien más checó ejercicios de otras guías, de los bancos que ya les dejé? Tareas de la escuela, que les haya quedado duda. Si revisaron entre semana los bancos de ejercicios, transcribieron los resúmenes,
¿Investigaron ejercicios de otras guías? ¿No? Ok. Entonces, les voy a pasar aquí unos ejercicios de rectas. Estos son importantes. Piense, aquí les voy a los ejercicios. Ahí les va esta guía. Ahí les va otra. Miren más. Bueno, sí, ya está lo que repetía. También. Ok. Y entonces les voy a pedir de tarea que hagan lo siguiente. Les voy a dejar un ejercicio para que puedan trabajar en casa, algunas, algunos exámenes piloto como los que hemos trabajado, contratiempo, ustedes mismos van a tener que tomar su tiempo y calificárselo. Trabajamos la sesión 3, entonces ahorita les envío la sesión 4. Creo que aquí en la sección 4 en PDF, entonces se pierde el formato de las ecuaciones, entonces ahorita lo voy a tener que editar, voy a tener que pasar entonces otro, sección 5, también está en Word, 6, están en Word, a ver si no se me pierde el formato cuando lo pase a PDF. Es un diagnóstico, es un diagnóstico muy sencillo. Este es el de los primeros que los tuvimos que haber aplicado. Sección 2. No sé si este ya lo respondimos, creo que este no. Este ejercicio, digo, este examen ya lo resolvimos. ¿Ustedes lo reconocen? Según yo no. ¿Reconocen haber resuelto este examen? Chicos, todavía me escuchan, ¿verdad?
¿Siguen ahí? Hola, chicos. ¿Me escuchan? Okay. Pregunta entonces, si no reconocen este examen, entonces les voy a pasar también este. Ajá, y se los dejo aquí en el chat del WhatsApp. Y les voy a pasar el último para que ahí lo tengan. Este lo van a tener que resolver contra reloj. Parece que dice sesión 2, habilidad matemática. En este son 29 ejercicios, 30 ejercicios. Para esta parte van a tener, de estos 30 ejercicios, van a tener 30 minutos para responder. Entonces, ustedes van a decidir en qué horario es el más conveniente. Van a sentarse, van a abrir el documento, si lo quieren imprimir está bien, y van a tomar contrarreloj 30 minutos. Estos 30 minutos los van a tomar en su celular, ya sea en forma de temporizador o en forma de una alarma, y después de que termine el tiempo, van a tomar nota hasta qué ejercicio llegaron, lo anotan en un papel, en una libreta, anotan hasta qué ejercicio llegaron, claro, con sus respuestas, y posteriormente, si les faltan preguntas por resolver, pues las contestan. Contestan todo el examen, incluso si es después de tiempo. El objetivo es que ustedes tomen el tiempo de cuántas preguntas están contestando por 30 minutos y ver si ese tiempo es necesario para responder las 30 preguntas. Si no, si te alcanzó a responder 23, 20, 21, 17, 10 preguntas, tomas nota de cuántas preguntas te alcanzó a contestar. Y continúas. El objetivo es bajar el tiempo de solución de preguntas. Porque no nada más es contestar correctamente, sino es contestar en tiempo y forma. Entonces, la tarea que les voy a dejar para la siguiente sesión va a ser que ustedes me tengan el resultado contrarreloj de cuánto sacaron en esta segunda prueba de 30 ejercicios. Bien, entonces, ¿queda claro la indicación de la tarea? No, profe. Bien. ¿Ok? Y por favor, de los PDFs que les acabo de pasar, de las guías, de ahí se van a poder apoyar para poder sacar cada vez pues, más ejercicios, ¿no? Yo les pasé estas guías, la guía Piense del 2019, guía de estudio Piense 1, examen de muestra Piense 2, Piense 2, Piense 2, Piense 2, son de años diferentes, probablemente algunas se repitan. Entonces, trabajen, échenle una ojeada a estas guías, es decir, aquí tenemos algunas guías que son las que les pasé. Bueno, esto sí también lo consideran, pues guías tenemos muchas, ¿no? Ahora sí que guías hay hasta para aventar para arriba, ¿no? Como dicen. Aquí el objetivo es que te concentres en alguna, la termines y pases a la siguiente, ¿no? Entonces,
Si ustedes terminan las guías que les pasé de aquí a la siguiente semana, pues entonces yo creo que podría pasarles estas otras, que son de igual de la UAP y quizás de otras universidades. Este es del TEC, por ejemplo, también es del TEC, del TEC, del TEC, del TEC. Les puedo pasar estas guías, pero pues yo preferiría que primero termináramos de checar las que ya les pasé, al menos en estos 7 días. En 3 semanas me pueden escribir por las dudas, y ya la siguiente semana, si trabajaron las guías, pues ya les paso otras, ¿no? Y más ejercicios. Entonces, por el momento tendríamos que trabajar estas guías que les acabo de pasar, el Piense 1, el College Board, Piense 2, etcétera, y tomando el tiempo de esta sección 2, habilidad matemática, ¿no? De los ejercicios. Bien, entonces, si ya no hay dudas de eso, pregunta, ¿los bancos de ejercicios los han trabajado? ¿Tienen alguna duda con los bancos de ejercicios? De bancos de ejercicios les he pasado 3. El de aritmética, que creo que solo Jenny me ha entregado, es este de aritmética, ¿no? Si tienen dudas con ese. También les pasé un banco de ejercicios de álgebra, que también nadie me ha entregado. Creo que Jenny me entregó la mitad nada más, ha sido la única. Y también les pasé un banco de ejercicios de geometría. Creo que no está aquí. Todos los ejercicios mejor. Matemática, banco de álgebra. Este banco de ejercicios de geometría también se los pasé y pues nadie me lo ha entregado. Entonces, si tienen alguna duda de esos ejercicios que ya hayan checado en estos días, pues entonces vamos a atenderlas en este momento. Si no han abierto los documentos, si no los han checado, pues entonces aún tienen como 15 días, ¿no? Porque los exámenes empiezan a partir del 1 de junio. Aquí todavía tienen 2 semanas para poder trabajar la mayor cantidad de ejercicios y así vayan lo mejor preparados a su examen. Bien, entonces ahí están los trabajos, los archivos, los documentos, y entonces pues ya nada más es cosa que se pongan a trabajar. Bien, entonces antes de pasar a otros ejercicios y trabajar con otros documentos, ¿tienen alguna duda con las tareas que ya les quedé pendientes? ¿Han encontrado algún ejercicio que les haya causado conflicto? No necesariamente de las guías y los documentos que les doy, ¿no? Pueden ser de algo que ustedes hayan encontrado por su cuenta. Si tienen alguna duda, vamos a trabajarla en este momento. Si no, vamos a avanzar. Los leo. Chicos, ¿no hay ninguna duda entonces? Al final ya todo quedó claro. No sé si me sigan escuchando. ¿Siguen ahí? Ok, entonces vamos a continuar.
Entonces, para avanzar, tenemos lo siguiente. Este ejercicio de rectas. Aquí nos sale todo completo. Pero bueno, no hay ningún problema. En este momento solo nos interesan estos de acá. Entonces, les voy a pasar unas imágenes al grupo y necesito que contesten estos ejercicios. Ahora, la indicación es muy clara. Calcular la pendiente de las siguientes rectas. Bien. Entonces, ahí tienen estos 4 dibujos de rectas que involucran pues el plano cartesiano. Ahí está claramente dónde son las coordenadas, de dónde empieza y dónde termina cada recta. Y entonces ustedes tienen que recordar cuál es la fórmula para calcular la pendiente de rectas. Entonces, por favor, si esta ecuación la reconocen, la recuerdan, es muy fácil de aplicar. Entonces, por favor, tienen 5 minutos. 5 minutos para calcular el valor de cada una de estas pendientes, por favor. Antes de que les dé el tiempo para que lo contesten, ¿quién no tiene idea de cómo se calcula? ¿O es claro para todos cómo calcular la pendiente de estas 4 rectas? Los leo. ¿Ok? Si nadie tiene dudas, entonces, por favor, ya sea que aquí en el chat o en el WhatsApp, pongan sus respuestas, por favor. Y entonces les doy 5 minutos para que calculen la pendiente de estas 4 rectas. ¿Sí quedó claro? Bueno, para empezar, ¿sí me escuchan? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, tienen 5 minutos. 5 minutos para calcular esos 4 pendientes. Sus respuestas, pónganlas aquí en el chat del WhatsApp o aquí en el chat de Zoom. No importa. Comiencen, por favor. 5 minutos y las revisamos.
Bien, vamos a resolver los ejercicios. Si ya los terminaron, suban sus respuestas. Si no, pues vamos a ver cuáles fueron nuestros resultados. ¿Sí me escuchan ahí, verdad? Creo que no. A ver, voy a ver ahí. Chicos, vamos a resolver los ejercicios. ¿Ahí me escuchan? Bien, gracias. Entonces vamos a aquí pues aquí voy a una pone que hay una pizarra aquí en Zoom, pero no la encuentro. No, ya tiene años que no uso Zoom. Entonces, pues vamos a hacerlo con pantalla completa. No sé cómo sacar la pizarra. Entonces, bueno, si ya pueden ver mi pantalla, vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio dice así. El inciso A, los extremos de la recta es en el punto A, en el 0,0 y en el 5,5. Pues prácticamente es la identidad. Y ese pues es muy sencillo de resolver, ¿no? Suponiendo que nosotros tenemos una recta que el mismo valor de X me corresponde al mismo valor de Y, ¿no? En un plano cartesiano que pasa por el 0,0 y luego en el 1,1 ahí tenemos un punto y luego en el 2,2 tenemos otro punto y etcétera, etcétera, hasta que tenemos el 5,5 nos da el mismo punto, ¿no? Y entonces tenemos una recta que prácticamente nos da el mismo valor en X y el mismo valor en Y. Cuando eso ocurre, cuando el mismo valor de X corresponde al mismo valor de Y, se dice que esa es la recta identidad, así se le conoce. Y se le dice identidad precisamente porque el mismo valor de X corresponde al mismo valor de Y, idéntico. Y cuando eso ocurre, pues la pendiente es igual a 1. Entonces, toda recta que tenga una pendiente igual a 1, con respecto al eje X, forma un ángulo de 45 grados y con respecto al eje Y, otro ángulo de 45 grados. ¿Sí? Bien, entonces, esta sería la primer pendiente de esa primer figura. La segunda figura menciona que el punto A está en el 2,3 y en el 5,-4. ¿Okay? Para esto ustedes también ya conocen la fórmula de la pendiente. La pendiente se calcula como diferencial de Y entre el diferencial de X. Donde el diferencial, pues ya saben que la palabra diferencial es una resta en términos de Y y una resta en términos de X, donde el punto 1 está en la coordenada 2,3 y el punto 2 está en la coordenada 5,-4. Y entonces, como el punto 1 tiene coordenadas x1, y1 y el punto 2 coordenadas x2, y2, es muy sencillo. La pendiente de la siguiente recta sería igual a -4 menos 3 entre 5 menos 2, y esto me da menos 7 séptimos, ¿no? Perdón, menos 7 tercios. Menos 7 tercios.
Y entonces esa sería la pendiente de la recta número 2. Menos 7 tercios. Esta de acá. Y tiene sentido porque recuerden que las pendientes negativas de izquierda a derecha pues van hacia abajo. Y en este caso nos queda una pendiente de menos 7 tercios. Entonces es correcto. Bien. Luego, como esta recta de izquierda a derecha pareciera que va hacia arriba, pero está más inclinada hacia la derecha que hacia arriba, pues entonces aquí tendríamos una pendiente mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, vamos a calcular una pendiente de 0 punto y algo. Vamos a ver. Entonces, la coordenada cartesiana del punto A está en el menos 10, menos 2. Sobre el nuevo punto está en el menos 10, con menos 2 en Y. Y el punto 2 se encuentra en menos 2,1. Menos 2,1. Bien. Y entonces, al hacer la respectiva sustitución en la fórmula de la pendiente, pues aquí debemos de calcular un valor positivo, pero menor que 1 y mayor que 0. Entonces, Y2 en este caso vale 1, menos Y1, que es negativo, y como es negativo, y aquí tienden a confundir los signos, por eso abro un paréntesis para no encimar los signos y que no se confundan, ¿no? Y luego X2, en el caso del punto 2 es negativo, menos 2, menos el valor de X1, que también es negativo, y por eso, para no encimar signos y no confundirlos, abro un paréntesis. Y entonces aquí al aplicar la ley de los signos, menos por menos nos da más, la suma de 1 con 2 son 3, y menos por menos son más, y la suma de menos 2 con 10 son 8 positivos. Y entonces me da una pendiente de 3/8, que tiene sentido porque yo les dije que me tenía que dar un valor decimal de, en este caso, 0.375, es decir, cada que avanza uno en X, en Y, sube 0.375. Bien. Entonces ya calculé la pendiente de el inciso C. Y por último, como aquí tenemos una recta que de izquierda a derecha va hacia abajo y está más inclinada a la derecha que hacia abajo, entonces aquí, de manera análoga, vamos a calcular una pendiente negativa, pero menor que 0 y mayor que menos 1. Es decir, aquí menos 1 es menor que la pendiente y la pendiente es menor que el 0. ¿Vale? Entonces aquí vamos a calcular una pendiente de 0.1, 0.2, pero negativo, menos 0.3, menos 0. algo. Entonces, vamos a calcular esa pendiente. Para ello necesitamos que conocer las coordenadas del punto A, que es el menos 1, menos 1, y el punto B, que es el 10, menos 4. Entonces, esa información la depositamos aquí en nuestras operaciones. El punto A es el menos 1, menos 1, y el punto B es el 10, menos 4. Y entonces, una vez más, al hacer la sustitución y el cálculo de la pendiente, pues nos damos cuenta que Y2, que es el punto 2 en Y, es negativo. Por eso la pendiente aquí empieza en menos 4, menos el valor de Y1. En este caso, Y1 es negativo también, y para no encimar signos y no confundirlos, abro un paréntesis, ¿no? Porque el menos es del número y el menos es de la ecuación. Son dos números, dos signos diferentes. Luego X2 vale 10, menos el valor de X1, que también es negativo, y por eso abro paréntesis. Y entonces, por ley de signos, menos por menos se convierte en una suma de menos 4 más 1, y en el denominador 10 más 1, ¿no? Y entonces aquí obtengo una pendiente de qué valor. Menos 4 más 1 es negativo, menos 4 más 1 son 3, y 10 más 1 son 11. Ya lo tienen, una pendiente negativa decimal de menos 3/11, que esto efectivamente es menor que menos 1. Vamos a calcularlo. 3 entre 11 son 0.27 periódico, pero como es negativo, menos 0.27. Y esto efectivamente cumple con lo que había dicho, que menos 1 es menor que menos 0.27 y menos 0.27 es menor que 0. Cumple la
condición que habíamos dicho en un inicio. Bien, y entonces de esa forma nosotros calculamos pendientes negativas decimales cuando están más inclinadas hacia la horizontal que hacia la vertical. Y cuando están más inclinadas hacia lo vertical que hacia lo horizontal, entonces la pendiente ya no es decimal, empieza a ser entero. ¿Vale? Entonces, ahí lo tienen. ¿Dudas con cómo se calcularon estas 4 pendientes? ¿Obtuvieron estos mismos resultados? No hay duda. Excelente. Muy bien. Entonces, con respecto a las rectas, pues yo creo que también ya hemos trabajado varias rectas, varios ejercicios, pendientes, punto pendiente, la fórmula general, la fórmula ordinaria, pasar entre ecuaciones, etcétera, ¿no? Bien, entonces, si no hay dudas en esta ocasión, sería todo por la sesión de hoy. En un momento comienza su sesión de español con su otro maestro. Y entonces, bueno, si no hay dudas, la dejamos por aquí el día de hoy. Y no sin recordarles que tienen, pues ahí algunas, bueno, no algunas, sino bastantes montañas de pendientes que todavía pueden entregar. Y si tienen dudas, la siguiente semana las podemos trabajar, ¿no? Yo les recomiendo que los pocos días que aún tienen, los concentren en buscar la mayor cantidad de ejercicios en guías, en libros, en internet, con sus maestros, etcétera, para que lleguen lo mejor preparados a su examen. Entonces van a tener la oportunidad de que las siguientes 2 semanas todavía vamos a trabajar con dudas, ejercicios que se encuentren, y pues para esto pues yo les pido que empiecen su investigación, traigan dudas, siempre traigan ejercicios nuevos y los trabajamos la siguiente semana. Entonces, sería todo por mi parte y si no hay dudas la dejamos aquí al día de hoy, ¿vale? Muchas gracias por asistir y nada más les voy a pasar asistencia. No me acuerdo quién salió ahorita de la sesión. Creo que Anthony. Anthony ya no está. Y quién más. Nada más. Creo que no llegó Jenny a clase. Bueno. Entonces, si no hay dudas, sería todo por hoy y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias por asistir y la siguiente sesión es presencial, ¿vale? Nos vemos en el instituto. Cuídense, que pasen buen fin de semana. Gracias, profe, Hasta igual. luego. Que estén bien, cuídense. Ah, y la grabación pues va a estar disponible. En un momento se las comparto.